Ok, bueno, buenas tardes. Este, Nosotros somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey, de la materia Neuropsicología del Adulto y del Adulto Mayor, y a continuación hablaremos sobre algunas de las alteraciones del lenguaje que pueden afectar a personas de distintas edades, y pues nuestro objetivo es explicar estas condiciones de una forma clara y basada en fundamentos científicos. Vamos a estar dando unos casos que suceden en la vida diaria y vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos solicitan. Ok, vamos con el caso número uno. Se lo voy a pasar a mi compañera Jimena y ella va a estar respondiendo las preguntas que nos solicitan. Como caso número uno tenemos a un paciente varón de 17 años que recientemente llegó al consultorio debido a un problema de disfemia clónica que le está representando un problema importante para su desenvolvimiento social y académico. Pues a pesar que por un lado él se siente incapaz de desarrollarse como un comunicólogo y pues debido a su condición no puede cumplir su sueño. Y la primera pregunta a este caso hacia mi compañera es, ¿qué es una disfemia clónica y cuál es su prevalencia? Bueno, la disfemia clónica, pues también es conocida como la tartamudez. Bueno, es un trastorno de la fluidez del habla que se caracteriza por repeticiones involuntarias ya sea de sonidos, sílabas o palabras, como por ejemplo que la persona dice pero, ese es, ese es una tartamudez. Y bueno, este tipo de disfemia pues genera tensión, ansiedad y puede afectar la autoestima y la interacción social del individuo, ¿no? Y su prevalencia pues es aproximadamente del 1% de la población mundial y pues vive con tartamudez persistente, ¿no? Y bueno, esto es común en varones que en mujeres y en una proporción aproximada del 4,1 y es eso. Ok, como segunda pregunta del caso, que también se nos pregunta mucho, ¿qué se requiere para que el paciente supere esta condición y pueda desempeñarse como un comunicólogo, si acaso es posible? Sí, sí es posible. Para lograrlo, pues el paciente requiere un abordaje integral, pues que incluya la terapia del lenguaje, como la fonoaudiología. Son ejercicios para mejorar pues, la fluidez del habla, técnicas de respiración y ritmo. También el apoyo psicológico es muy importante, pues, para manejar, pues, la ansiedad, la frustración, la baja autoestima, pues, que está asociado con su problema, ¿no? Y pues también por último, pues también se le puede ayudar la práctica continua y el entrenamiento comunicativo, pues para grabarse al hablar en público, simular entrevistas y etcétera, eso lo puede beneficiar mucho al individuo. Aunque puede no desaparecer del todo este problemática, pero con tratamiento pues adecuado, pues la mayoría de las personas pues logran hablar con fluidez suficiente pues para desempeñarse un poco pues a futuro profesionalmente y pues incluso en áreas de comunicación. Así que sí, sí es posible. Ok, Bueno, bueno, yo les voy a hablar de un caso y va para mi compañera Fanny y bueno. em, este es bueno, permíteme tantito. Este es el caso. Mm, ok. Este es un caso de una paciente de 40 años. Es una experimentada docente de educación primaria con años de trabajo y pues varios reconocimientos por su labor docente y administrativa. Hace aproximadamente hace un año sufrió un ACV,
que le dejó como secuela un problema de disartria espástica y pues le ha costado mucho su esfuerzo y trabajo pues para comunicarse. Y mi pregunta es, ¿en qué consiste esta condición como de la profesora? ¿Qué tipo de lesión puede provocar una condición como esta? ¿Y dónde se localiza la lesión? ¿Qué la provoca? ¿Qué tipo de tratamiento se requiere para lograr un proceso en la misma? Y pues por último, ¿qué pronóstico hay sobre la posibilidad de superar pues la condición que tiene esta maestra? Ok, estaré respondiendo cada una de las preguntas así despaciamente. La Sí, primera fue de en qué consiste una condición como la de la profesora. Como sí. sabemos, la disartria espástica es un trastorno motor del habla causado por una lesión en el sistema nervioso central que afecta el control de los músculos responsables del habla. En sí, pues es un tipo de disartria donde los músculos están tensos y rígidos, lo que provoca una voz forzada, un habla lenta y un esfuerzo al pronunciar las palabras. ¿Qué tipo de lesión puede provocar esta condición y dónde se localiza? Suele ser provocada por lesiones bilaterales en las vías corticobulbares, que generalmente es como una secuela de un accidente cerebrovascular, como lo comentó mi compañera, un ACVV, un traumatismo cráneoencefálico o enfermedades como esclerosis múltiple, y la lesión afecta en la transmisión de señales motoras del cerebro de los músculos del habla. ¿Qué tipo de tratamiento se requiere y cuál es el pronóstico? El tratamiento es generalmente por una terapia de lenguaje, pues para así mejorar la articulación, la prosodia y el control del volumen. También se puede usar técnicas compensatorias y en casos graves dispositivos de comunicación aumentativa. Y el pronóstico pues depende de la extensión del daño y la respuesta pues es una rehabilitación. En muchos casos hay una mejoría, aunque no puede recuperarse el habla totalmente normal. Eso sería todo. Ok, tenemos un tercer caso, este va para mi compañera Jimena. El tercer caso habla de un paciente varón de 10 años que ha tenido problemas desde que comenzó a desarrollar su lenguaje para pronunciar palabras como los fonemas de la R y S. Por ejemplo, las palabras casa o carro las pronuncia como cada o cado. El médico le comentó a sus papás que muy seguramente se corregiría su condición con el paso del tiempo y antes de los 6 años. Sin embargo, los papás tienen estas preguntas que van a hacer mi compañera. ¿Cómo se llama el problema que afecta al paciente y cuáles son las causas que lo producen? Ok, bueno, se trata de un problema, un trastorno fonológico, específicamente un trastorno de articulación y pues la dificultad para pronunciar pues la R y la S como me lo comentó usted. Y bueno, este problema pues es común en niños pequeños, pero si persiste después de los 6 años, pues se considera patológico. Y bueno, también sus causas son funcionales, como la imitación incorrecta, malos hábitos orales, orgánicas, problemas auditivos, malformaciones bucales, alteraciones neurológicas leves. Ok, ¿y qué pronóstico tiene un caso como este? Pues el pronóstico es muy favorable con la intervención temprana. Pues la mayoría de los niños pues mejora significativamente pues con terapias fonoaudiológicas y, y bueno, pues hay dos tipos de terapia, como la terapia del lenguaje centrada en la discriminación auditiva, juegos fonológicos, ejercicios con espejo para corregir pues la posición de la lengua, y la orgánica, que es el uso de paladares artificiales
cirugía en casos de frenillo corto o auditivo si hay pérdida auditiva leve. Son los dos tipos. Ok, Y muchas gracias. sería todo por mi parte. Ahora les voy a hablar sobre un caso para mi compañera Fanny. Ahora, este es el caso de una afasia de Broca. Así que le voy a decir el caso. Un paciente varón de 52 años con una extraordinaria carrera como periodista y comunicólogo, durante la cual ha participado en diferentes programas de noticias y asuntos políticos. Pues esta persona sufrió hace 2 años un ACV que le produjo como consecuencia un problema de lenguaje que según los médicos tienen una afectación profunda. El paciente presenta una dificultad para poder hablar espontáneamente, es decir, comete muchos errores de pronunciación y se le hace complicado repetir la información que se le dice. Sin embargo, entiende perfectamente cuando se le habla y bueno, con el tiempo el paciente ha logrado pronunciar claramente varias de las palabras que requiere, sin decir, sin embargo, los errores siguen existiendo. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué problema podría presentar el paciente? Bueno, pues probablemente, como tú lo dijiste al principio, presenta una afasia de Broca caracterizada por una dificultad por hablar con fluidez, errores al pronunciar y pues problemas para repetir frases, aunque la comprensión del lenguaje permanece relativamente intacta. Ok. ¿Y cómo es el proceso de tratamiento, pues, de esta condición? Si es de naturaleza orgánica o funcional. Es una condición orgánica causada por una lesión en el área de Broca, que viene siendo el lóbulo frontal del el hemisferio izquierdo, comúnmente por un ACV. El tratamiento sería más pues una terapia de lenguaje centrada en recuperar el vocabulario funcional, el uso de gestos, escritura, pictogramas como apoyo y pues una intervención multidisciplinaria que viene siendo la neurología o neuropsicología. Bueno. Y por último, pues, ¿cuál es su prevalencia y qué pronóstico podría tener este paciente? La prevalencia es entre un 20 y 40% de los pacientes con afasia presentan este tipo y el pronóstico que podría tener pues puede ser una mejora, ya que con la rehabilitación intensiva pues muchas personas mantienen dificultades residuales, pero con el tiempo pueden pues tener una mejora. No es como que todo este, que realmente se logre todo, pero pues puede haber un avance. Ok, muchas gracias. Ok, tenemos un último caso. El último caso consta de 2 preguntas y lo estaremos resolviendo entre las dos, entre mi compañera y yo. Ella responderá la primera pregunta y yo responderé la segunda. A continuación leeré el caso. El caso habla de un paciente masculino de 35 años que le diagnosticaron una afasia anómica después de un derrame cerebral mientras estaba participando en un congreso de psicología. Aquí va mi primera pregunta hacia mi compañera. La primera pregunta que tenemos sobre este caso es, ¿qué problemas o limitaciones en el lenguaje pueden traerle al paciente en esta condición? Bueno, la afasia anómica, pues es una alteración leve del lenguaje, pues se caracteriza pues principalmente por dificultades para encontrar la palabra correcta, especialmente nombres de objetos, personas o lugares. Y las personas con esta condición saben lo que quieren decir, pero no encuentran la palabra exacta. También suelen usar descripciones
Por ejemplo, eso que se usa para para escribir, en lugar de lápiz o sinónimos, eso es lo que suelen decir. El habla puede ser fluida y gramaticalmente correcta, pero presenta pausas frecuentes por los bloqueos léxicos. Y la comprensión, la repetición y la escritura pues suelen estar preservadas, aunque puede haber errores leves en la escritura de palabras difíciles. Ok, bueno, Gracias. sí. Ahora yo sigo con la segunda pregunta, va para mi compañera Fanny. ¿Qué se puede hacer para ayudarle a desarrollar aquellas habilidades lingüísticas perdidas? ¿Y cuál es el pronóstico con una condición como esta, que es la afasia? Ok, el ayudarle a desarrollar estas habilidades lingüísticas sería con una terapia de lenguaje personalizada centrada en ejercicios de denominación, categorización semántica y pues una asociación de palabras para que la persona pueda desarrollar esas habilidades. También está el uso de estrategias compensatorias, como usar los sinónimos, los gestos o la escritura. Y tenemos también programas computarizados de rehabilitación del lenguaje que también pues, pueden ser útiles para la persona. Y el pronóstico en una condición como esta es una de las formas de afasia con mejor pronóstico, especialmente si se detecta temprano y se trabaja de manera constante y repetitiva. Muchas personas logran recuperar gran parte de su fluidez verbal, aunque pueden seguir experimentando bloqueos ocasionales, pero es completamente normal. Pero aún así el pronóstico es muy positivo. Y bueno, muchas gracias, señorita Fanny. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos. Y bueno, yo soy Jimena González y mi compañera Stephanie Lara. Y bueno, muchas gracias.